Cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria tenemos que hablar específicamente de dos entidades que son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, y además de eso están descritos anorexias nerviosas o bulimias nerviosas atípicas, porque son las que no cumplen todos los criterios para hablar de la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa típica. O sea, cuando uno habla de tipicidad estamos hablando que cumple todos los criterios para decir que estamos en presencia de una anorexia nerviosa como está descrita literalmente en los libros. Y en la atipicidad estamos hablando de una anorexia nerviosa o bulimia nerviosa que no cumple todos los criterios, sobre todo de la clasificación internacional de enfermedades o del DSM-4, del DSM-4 o DSM-5, pero que sí está provocando ya un deterioro a la persona que lo puede llevar a desarrollar un cuadro totalmente estructurado como describen en los libros de la anorexia nerviosa típica. Hoy vamos a estar hablando específicamente de la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria porque la paciente o el paciente que lo padece precisamente comienza a alterar las características que normalmente tiene cualquier persona para poder alimentarse. Se supone que una persona debe disfrutar de poder desayunar, almorzar, comer. Las personas que padecen de una anorexia nerviosa no disfrutan siempre precisamente esto. Y lo más preocupante es que la anorexia nerviosa aparece en edades como las edades prepuberales, puberales o adolescencia, y algunas literaturas plantean adolescencia y juventud. Está descrito actualmente que, por ejemplo, en los países occidentales ya esto es una enfermedad que se ha venido estudiando desde hace 2 siglos atrás, y actualmente, por ejemplo, el 1% de la población de los adolescentes generalmente está padeciendo de anorexia nerviosa. De bulimia nerviosa se describen de 2 al 4%, y de las anorexias y bulimias nerviosas atípicas alrededor de un 5 a un 10%. Se describen también, por ejemplo, que de cada 9 adolescentes mujeres, un varón también padece de anorexia nerviosa. ¿Cómo se origina esto, doctor? La anorexia nerviosa es multifactorial, ¿sí? Aquí influyen algunos factores, como se incluyen los factores genéticos, factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Y cuando hablamos de multifactorialidad, esto complejiza más el caso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un adolescente que en un momento determinado puede comenzar a tener temor a engordar, que es una de las características distintivas de la anorexia nerviosa. Estamos hablando de un adolescente que en un momento determinado, a partir de situaciones específicas, comenzó a modificar la manera de alimentarse, pero a partir de aquí comienza ya con un temor a engordar que es tan excesivo que lleva a producirle una alteración sensoperceptiva. ¿A qué nos referimos con esto? Un adolescente comienza a hacer ejercicios de manera exagerada, y en la medida que va bajando de peso, primero se propone metas que ella considera en un inicio que esas van a ser las metas a alcanzar. Por ejemplo, un adolescente que tiene 65 kilos de peso se propone bajar, por ejemplo, a 55, pero cuando llega a los 55 kilos de peso se ve gorda todavía y se propone bajar a los 50. Llega a los 50 y se sigue viendo gorda, es decir, que la paciente va adelgazando constantemente, y aunque todas las personas observan que tiene una delgadez extrema, ella todo el tiempo se siente gorda. Entonces esto tiene como consecuencia otras complicaciones. ¿Por qué? Porque ya entonces el físico de la joven ya no va a ser el que estamos acostumbrados. Vamos a ver que posiblemente aparezca una piel seca y rugosa, ojos hundidos, ya comienza a alterarse toda la fisionomía que estamos acostumbrados a ver, y esto empieza a generar en el medio familiar y en el círculo incluso a veces de jóvenes que están alrededor de una preocupación constante, y mientras más las personas se preocupan por esto, muchas veces más se agrava. Ahora, cuando estamos hablando de anorexia nerviosa, tenemos que hablar también de factores predisponentes, factores desencadenantes o precipitantes y factores mantenedores de un trastorno. Dentro de los factores, por ejemplo, predisponentes, se describen algunos como las dietas. Por ejemplo, hoy es muy común que en el internet los jóvenes accedan al internet y todo lo que están promocionando son dietas, dietas, dietas. ¿Por qué? Porque hoy el estándar de quizás un buen modelo social es la delgadez. Sin embargo, no se tiene en cuenta que los adolescentes no están preparados para hacer una adecuada evaluación de cuál debe ser su peso corporal real, y como el modelo estándar de estar bien es la delgadez y se le da menos valor a otros
a otros valores o a otros atributos de la persona, como son por ejemplo la humildad, la sencillez, la bondad, el poder quizás ser optimista, y se pone por delante esto, entonces los jóvenes a través de las dietas que te dicen, no, baja por ejemplo 10 kilos en una semana comiendo solamente tal cosa, entonces los adolescentes en muchas ocasiones haciendo oído a esto, comienzan a hacer lo mismo porque quizás en la escuela le hicieron en algún momento bullying porque era un poquito gorda, o si quizás comenzaron a burlarse de ellos por cualquier otra característica física, y esto los lleva a comenzar a hacer ejercicios extremos. Normalmente ocurre esto en los jóvenes y sobre todo en la parte femenina. Sí, lo que más está descrito es que la edad de comienzo más frecuente es la adolescencia y la juventud, y es más frecuente en adolescentes mujeres que en adolescentes varones. Entonces, por ejemplo, dentro de los factores desencadenantes se describen los periodos de crisis, y la adolescencia siempre es un periodo de crisis desde el comienzo, igual que el proceso de adolescencia también es un periodo de crisis por todo lo que se genera con relación a los cambios físicos que ellos mismos van ya sintiendo, porque ya sus cuerpos no son los mismos de antes, entonces sus pensamientos también van modificándose. Ya el adolescente con 14 años, que quizás a los 6 años aceptaba un bochorno de los padres delante de sus amigos, cuando está en la adolescencia ya no quiere permitir que los padres lo bochornen. Cuando están en los colegios, quizás antes le llamaban la atención los profesores sin ningún tipo de percepción de hasta dónde estaba siendo importante la repercusión en el niño, pero ya en el adolescente sí. Y todo esto hace que puedan convertirse en factores desencadenantes. Otro factor desencadenante puede ser una violación, un abuso, un maltrato. Otro factor desencadenante puede ser también un divorcio de los padres, o quizás una ruptura del noviazgo del adolescente. Y dentro de los factores mantenedores estamos hablando, por ejemplo, como uno de los más importantes, el no tener una red de apoyo familiar adecuada. ¿Cómo el padre se puede detectar, un familiar cercano, puede detectarse que algo así está ocurriendo en el adolescente? Una de las maneras más frecuentes y una de las causas más frecuentes por las cuales acuden a la consulta es cuando los padres se comienzan a percatar que el adolescente se niega a comer lo que antes normalmente comía. Por ejemplo, si antes comía dulces, empieza a dejar de comer dulces. Si comía un pan, por ejemplo, en el desayuno, deja de comer pan y solamente quiere comer vegetales o quizás algo de carne, pero incluso esto se empieza a recrudecer de una manera que el adolescente ya no solamente disminuye el tipo de comida, sino la cantidad al extremo. Y si no lo empieza a expresar también. Claro, sobre todo empieza a expresar que no quiere engordar, no quiere engordar, y cuando se va a poner una ropa que normalmente antes se ponía, entonces siente que esa ropa no es la que le acomoda, porque por supuesto se empieza a disminuir de peso y a la ropa no va a tener la misma características, y a la hora de que los demás lo puedan ver y él verse, por supuesto no se va a ver igual. Además de esto aparece un extremo de ejercicio físico que lo pueden desarrollar en muchas ocasiones durante la mañana cuando se levantan, en las tardes, y que existe una incongruencia muy alta entre la alimentación que tienen y además con el ejercicio físico que hacen. ¿Se requiere de ayuda psicológica? Sí, psicológica, pero además aquí se deben intervenir varios especialistas. Aquí se debe trabajar en este aspecto. Deben trabajar, por ejemplo, en el caso del adolescente, si tiene menos de 15 años, pediatría, psiquiatría, psicología, endocrinología. ¿Por qué? Neurología. ¿Por qué? Porque muchos de estos adolescentes que comienzan con una anorexia nerviosa tienen repercusiones clínicas importantes. Está descrito, por ejemplo, y también se ve en la práctica, que en la adolescente que ya ha adquirido la menstruación, deja de tener menstruación incluso hasta por 3 periodos consecutivos. Comienza a aparecer anemia, pueden aparecer, por ejemplo, déficit de hierro en el organismo. ¿Se complica totalmente la salud? Claro, incluso aparece con frecuencia hipotensión arterial, trastornos cardiovasculares, pueden llegar a tener incluso algunas afectaciones renales importantes. Y por eso cuando ya se diagnostica y se identifica, se debe tratar de coordinar y articular con todas estas especialidades. Algo importante que tiene también la anorexia nerviosa, Fabricio, es que el adolescente que ya empieza a cronificarse, llega un momento que también tiene periodos de atracones y de purgas. Cuando hablamos de atracones es que el adolescente llega un momento que a pesar de que quiere bajar de peso, también siente mucha hambre, y entonces llega un momento que, o sea, como come tampoco, llega a tener hambre y se esconde donde las personas no lo vean, a comer grandes cantidades de comida de manera exagerada,
incluso con una rapidez importante que le trae también trastornos gastrointestinales. Y esto hace que ya después que han comido y que están demasiado llenos, como sigue la alteración sensoperceptiva, quiera vomitar. Y entonces aparecen lo que se le llaman los atracones y los vómitos. Otros adolescentes también, o personas que ya llevan tiempo con la anorexia, llegan también a purgarse, utilizar purgantes para poder eliminar todo o sea, los alimentos que se han comido por el miedo intenso a engordar, que muchas veces otra de las complicaciones es que estas ideas y estas alteraciones sensoperceptivas llegan a tener un contenido psicótico. O sea, cuando hablamos de un contenido psicótico es que es una alteración sensoperceptiva que ya sobrepasa los límites de la realidad. Hay una pérdida de contacto con la realidad, donde hay adolescentes incluso y personas que ya llevan tiempo con anorexia que se han hecho daños corporales. Si no se atiende a tiempo, provoca la muerte. Puede provocar la muerte. Puede provocar la muerte, no obstante, cuando se hace una intervención oportuna y con todos los especialistas, y me faltó otra especialidad importante, es el nutricionista. Cuando se articula con todos, el 70% de los casos generalmente resuelve y nunca más tienen que pasar por esto. Y desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico tenemos también que destacar que estos pacientes tienen altas comorbilidades. Cuando hablamos de comorbilidades son otras afectaciones que están asociadas también a la anorexia nerviosa, como es la depresión, la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, son de los trastornos psicológicos más frecuentes que aparecen. El tratamiento tiene que ser un tratamiento integral, como hemos conversado ahorita, con todas estas especialidades, y desde el punto de vista psicológico lleva, por ejemplo, un tratamiento largo y profundo en psicoterapia. Generalmente la cognitivo-conductual es una de las que más se utiliza. También deben llevar tratamientos con fármacos, y dentro de estos fármacos, teniendo en cuenta la especialidad con la cual tenga mayor afectación, debe llevarla, y por supuesto por la parte de nosotros de psiquiatría también tiene que llevar tratamientos para lograr un sueño reparador. ¿En qué tiempo puede recuperarse una persona? Depende mucho de todo lo que hemos hablado. Al ser multifactorial depende del grado de afectación, primero del diagnóstico oportuno, después del grado de afectación que tenga una vez que ya se empiece a tratar, y de la red de apoyo familiar, y incluso de el estado en que se encuentra el paciente para aceptar que está enfermo, porque generalmente los pacientes cuando se diagnostican están en un periodo de negación a querer llegar a ver como algo patológico lo que está sucediendo, porque tienen precisamente como un modelo de éxito social la delgadez, y esto llega a convertirse en un factor mantenedor de la anorexia nerviosa. Así es. ¿Alguna sugerencia? Sugerencia que los padres, sugiero a los padres, existen padres incluso que tienen en muchas ocasiones deseos de no engordar, y muchas veces están todo el tiempo pendientes y diciéndole a los hijos todo lo que tienen que hacer para que no engorden, y a veces los hijos comienzan a anorexia nerviosa a partir precisamente del perfeccionismo que muchas veces tienen los padres con respecto al peso y a otras características. Tenemos que tener cuidado con esto. Cuando veamos que nuestros hijos en un momento determinado comienzan a alterar la cantidad de comida, es importante poderse acercar a ellos, conversar, preguntarles, pero que ellos siempre sienten que estamos en posición de ayuda. Es muy importante que cuando ya veamos que a pesar de que nos comunicamos con ellos y incluso podemos buscar de alguna manera información en el internet, ellos no acceden a esto, buscar la ayuda especializada para evitar que se pueda estructurar una anorexia nerviosa, ya sea típica o atípica. Y ya en el próximo programa vamos a estar hablando de la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa, que es un trastorno de la conducta alimentaria también, que a veces se confunde con la anorexia nerviosa. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso está hasta fusionada. A veces hay adolescentes que desarrollan anorexia y bulimia al mismo tiempo. Entonces va a ser importante en el próximo programa hablar de la bulimia nerviosa para poder diferenciarla y que puedan llegar a cumplir las expectativas que la población esmeraldeña necesita, ¿sí?